¿Cómo está, querida familia? Dios les bendiga a cada uno, a todos. Espero que hayan tenido una semana de victoria y nos preparamos para esta otra semana que va a ser mucho mejor aún. El Señor siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos entonces inmediatamente a nuestro estudio, clase 21, en el libro también. Y el título es ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar viendo durante este día. ¿Ya? ¿Quién como tú, mi Dios? Está basado en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, y específicamente el texto que nos lleva al tema principal es el de versículo 6 y versículo 7. ¿Ya? Oíd palabra de Jehová, oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y hierro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer bien tienen poder. Sigue, ahí vamos a ir viendo, digamos, párrafo a párrafo. Para destacar, vamos a considerar estas palabras, ¿no? No aprendáis el camino de las naciones, el camino de las naciones. Y la palabra que se repite varias veces, no tengáis temor, ¿ya? Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre ustedes. Es decir, aquí normalmente se hace la hermenéutica, el estudio, en relación con los ídolos. Pero lo que está enfocando también Jeremías es sobre ustedes, sobre Israel. Habla de los ídolos, pero está hablando de Israel, que a eso queremos llegar en este día. ¿Qué es lo que el Señor dice de ustedes, casa de Israel? ¿Ya? Y el mensaje directo y claro es: no aprendáis el camino de las naciones, ¿ya? En primer lugar, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Es decir, todo el mundo, cuando habla de naciones, no hay límites acá de número. Por lo tanto, para nosotros podemos decir en la aplicación, todo el mundo tiene temores, todo el mundo tiene religiones, creencias, tiene formas de creer, todo el mundo. Pero el Señor exhorta al pueblo de Israel a que no le hagan caso a nada de lo que el mundo se dice. Este es un llamado muy radical. Nada. Es decir, no aprenda el camino de las naciones. ¿Ya? Y de las señales que se vean del cielo tengáis temor. Algunos interpretan esto como el pueblo de Babilonia es símbolo en la Biblia de todo lo que tenga que ver con religiones falsas. Y entre eso se incluye, ¿cierto?, esto de la lectura de los astros, la astrología. Entonces algunos dicen que se refiere a este tipo de creencias. Podría ser en la mirada de Jeremías, en el tiempo que Jeremías estaba viviendo. Pero también para nosotros aplicarla a nuestro tiempo, se puede aplicar a todo aquello que nos lleva a mirar al cielo y a esperar señales del cielo que Dios no ha entregado. Entonces, no tengas temor de lo que diga el horóscopo,
por un lado dicen algunos, pero también podemos decir no tengas temor de todo lo que se diga, que no esté en la Biblia. No tengas temor de todo lo que se diga, todo que lo diga Mahoma, que lo diga Buda, que lo diga el presidente tanto, que lo diga la ONU, que lo diga los grandes magnates, que digan, lo que quieran decir, pero nada de eso puede producir temor en un hijo de Dios. Eso tenemos que tenerlo, es el mensaje que Jeremías comienza a entregar al pueblo de Israel. No aprendáis el camino de las naciones. No solamente no temer, el asunto es no aprender. Destacando acá Romanos 12, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este mundo. Ya, el llamado que hace Jeremías aquí en el versículo 2 es el mismo llamado que hace Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma. No sigan la corriente del mundo, no sigan la corriente del siglo que están viviendo. Tienen que aprender a caminar contra corriente. El Hijo de Dios es como un salmón, va en contra de la corriente siempre. Esto es inevitable. Todo hijo de Dios que pretende caminar como el mundo camina, está perdido. Perdido, está desorientado completamente. Entonces, el llamado que el Señor hace a través de Jeremías es: no aprenda lo que el mundo hace. Es decir, no, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo cree esto. Todos los científicos dicen tal cosa. Todos no sé, los líderes mundiales hablan de tal o cual situación. No crea, no aprenda las costumbres de las naciones. Ese es un llamado fuerte del Señor y luego nos da las consecuencias. ¿Qué pasa con las naciones? ¿Ya? Entonces, en medio de las señales del cielo tengáis temor. Se reitera esta expresión. ¿Ya? No aprendáis el camino de las naciones, ¿ya? Ni de las señales tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ellos pueden temer si quieren, pero no es un problema de nosotros. El versículo 5 dice, derechos están como palmeras, es decir, está toda la destrucción. Los hombres son vanidad. Van a buscar un pedazo de tronco en un bosque, lo cortan, hacen una obra de arte, la cubren con plata, con oro, y lo afirman con clavos y martillo para que no se caiga. Están como palmeras, tiesos, no hablan, los llevan y los traen, los ponen donde se les ocurre. Y entonces dice Jeremías, no tengas miedo de eso, porque no pueden hacer el mal. Es decir, ese Dios no se puede enojar contigo. Ese Dios fabricado no puede enojarse contigo, ni tampoco puede hacer algo bueno. Es decir, no son nada. Así parte Jeremías, ¿ya? Entonces, claramente, para nosotros, yo sé que muchos de nosotros ya estamos pensando en las imágenes que algunas religiones suelen hacer para adorar. Ese es un aspecto, pero vamos a ver cómo esta enseñanza es más amplia que solamente un solo aspecto de lo que se puede, el Señor llama la atención respecto a la idolatría. Este es un capítulo de contrastes. Aquí viene el contraste. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, primero, está diciendo que es Dios, un Dios sin igual, semejante a ti. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre? Jehová. Grande eres tú en comparación con el tronco que están sacando del bosque para hacerse un Dios. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Es decir, tienes autoridad más allá de lo que la gente cree, imagina. ¿Quién no te temerá? Y luego la expresión, Rey de las naciones, no solamente Rey de Israel,
sino Rey de las naciones, lo que indica que el Señor no solamente es Dios para una nación, que no solamente es Dios de los cristianos, de los judíos, Dios es el Rey de esta tierra, es el Rey de las naciones. Por sobre todas las naciones que se vayan creando o formando a lo largo de la historia, a lo largo y ancho de la historia, Dios, cada nación y cada gobernante tendrá que comparecer delante del Señor respecto de su gobierno. Todos tendrán que dar cuenta porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y desde el punto de vista administrativo es el Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces fíjese, aquí tenemos a Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre, ¿quién no te temerá a ti, oh Rey de las naciones? Tú eres el Rey, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los reyes de la nación y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Fíjese cómo Jeremías reitera lo grande, lo potente, lo poderoso que es Él, en comparación con la debilidad o con la creación humana, que son los ídolos y las obras que como obras de arte pueden ser muy maravillosas, hermosas, para quienes lo conocen, a quienes conocen de arte, pero no tienen poder ni para hacer el mal ni para hacer el bien, a diferencia de nuestro Dios, que es el Rey de las naciones. ¿Ya? ¿Quién no te temerá a ti, Señor? ¿Ya? No hay, entonces, en la tierra ni en el cielo nadie semejante a ti, nadie como tú, Jehová. Y nos reitera otra vez, no podemos tenerle miedo a los ídolos, pero sí debemos temer a Dios. Y también Él es grande, no es chiquitito como los dioses que hay que afirmarlos con clavos. Su nombre es poderoso. ¿Ya? Recordemos que Él es el que es, su nombre nos habla de identidad, y su poder. Es decir, grande es tu nombre, Señor, y tu poder no tiene comparación. Entonces ahí nosotros entendemos que lo que Jeremías está tratando de destacar es que no hay semejante a nuestro Dios. No hay nada ni nadie que se le llegue a parecer ni siquiera un poquito. Nada semejante a ti, Señor. Ahora, sigue el versículo 8. Los tipos de idolatría. ¿A qué le temo? ¿A qué aspiro? Ahora está desde el punto de vista humano, mirando qué es lo que realmente se le está, qué es lo que marca nuestro caminar. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Leño, ¿cierto? Se refiere al ídolo, que ya describió en el pasaje anterior, que lo trajo del tronco de un árbol. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de mano del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Aquí está hablando de cómo se visten los ídolos, ¿ya? Cómo la gente se preocupa, se esmera en hacer un ídolo bonito, que tenga una buena presentación, lo visten como rey, ¿ya? Pero dice Jeremías, más Jehová es el Dios verdadero. O sea, vístanlo como quieran, pero Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Él es el Rey eterno. O sea, Él está vivo. Es decir, sus ojos ven, su boca habla, sus oídos oyen. No así como los ídolos. Él es el Dios verdadero. Los demás son supuestos dioses inventados por el hombre. Y Él es el Rey eterno. Era, es y será. No hay límite en Él. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación, es decir, los límites siempre los ha de poner Dios.
Ahora traigamos esa enseñanza a nuestro tiempo, ¿ya? Nuestro tiempo. Yo hice una paráfrasis del versículo 8 y 9 para que lo podamos entender cómo nosotros hoy día nos insertamos en la idolatría en tiempos de que no hay tanta creencia. En tiempos de la increencia, nosotros generamos creencia y nos sumamos a la creencia de aquellas cosas que aparentemente que no nos damos cuenta que idolatramos como una verdadera religión. Todos se vuelven estúpidos, aceptan ideologías humanas que de tan vacías no pueden llenarlos, ni a ellos mismos. Se visten de sus ídolos, lucen sus tenidas Gucci, no se pronuncia así, olerán a Chanel y de Armani se adornan en cada temporada. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Es decir, la adoración a un ídolo no solamente tiene que ver con cómo he visto al ídolo, sino cómo el ídolo me viste a mí. Y si nosotros no tenemos inclinación a la idolatría, a la astrología, etcétera, sin darnos cuenta, podemos descubrir que tenemos ciertos ídolos a quienes nosotros imitamos, imaginamos, aspiramos y le tememos. La pregunta típica de este tiempo, ¿cierto? Cuando decimos a qué le temo, cuando proyectas tu futuro, cuando estamos proyectando el futuro, ¿qué es lo que piensas? ¿De qué depende tu futuro? Por lo general, cuando uno depende de algo extra a Dios respecto del futuro o del mantenimiento de la vida presente, por lo general ese temor es el que marca nuestro camino a la idolatría o a Dios. Porque hay dos formas de vivir la vida solamente: o adorando a dioses falsos o adorando a Dios. No hay otra forma. No hay términos medios, no hay tibieza en esto. Entonces, ¿a qué le temo? Cuando yo tengo ciertos sueños, pero no sé si los voy a lograr, ¿por qué? Y ese por qué, esa razón, es la que a nosotros nos puede ayudar a identificar qué es o cuál es el ídolo que tenemos. También tiene que ver con nuestras aspiraciones. ¿A qué aspiro? Aspiro a tener, digamos, la misma ropa que usan los famosos, el mismo tipo de auto, el mismo tipo de casa. ¿Cuáles son mis aspiraciones? Hoy día, la gran guerra de la iglesia tiene que ver precisamente con aspiraciones económicas, financieras, de aparente prosperidad. No quiero decir con esto que sea malo prosperar, que sea malo trabajar y que sea malo darse su gusto o comprarse cosas que están en el mercado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si nuestro temor y nuestra aspiración están marcadas por aquello, entonces ese sí que es nuestro ídolo. Y por eso nos volvemos, dice, acuérdense que comienza este versículo, el versículo 1, el versículo 1 del capítulo 10, voy a decirles, le dice Jeremías, ¿cómo están ustedes? Y comienza a describir los ídolos. Entonces el versículo 8 es la cúspide de esa descripción, porque no solamente se está refiriendo a cómo visten los ídolos, sino cómo los ídolos nos visten a nosotros. ¿Y qué hace de nosotros ese ídolo? Y la expresión puede parecer fuerte, pero también está en algunas traducciones de la Biblia, la que yo puse ahí. Todos se vuelven estúpidos, infatuados, ¿no? Lo vamos a leer después en las otras versiones también. Todos se infatuarán, dice, ¿cierto? Y entontecerán. En una palabra,
todos se vuelven estúpidos. ¿Por qué? Aceptan ideologías humanas que de tan vacías no pueden llenarlos ni ellos mismos. Y en esto nos estamos refiriendo a pensamientos, a filosofías. Hoy día, incluso las iglesias, ojo con esto, se escuchan predicaciones humanistas. El humanismo es la corriente que nos enseña que el centro del universo es el hombre. Pone al hombre en el centro, ¿ya? Y todo debe girar en torno a la satisfacción del hombre mismo. Por lo tanto, Dios se convierte en un siervo del hombre. Dios, tú tienes que darme a mí lo que yo necesito para yo creer en ti. Y entonces me sale mejor, para mi beneficio, dice el hombre, crearme un Dios a mi manera, a mi pinta, que no me demande tanto y que me compense por lo que yo hago por él. Y ese mejor Dios ha levantado templos por todas partes. Hay gente que vive y muere en los malls. Es un templo del materialismo. No digo no vayan al mall. Digo que no sea objeto de adoración. Entonces, todos se vuelven estúpidos, aceptan ideologías humanas que de tan vacías no pueden llenarlos ni a ellos mismos. Ni siquiera los que promueven estos tipos de ideología sienten satisfacción con lo que ellos promueven. Y esto es lo terrible, porque es algo que nace en el ser humano. El ídolo que está construido de tronco hace la semejanza a la ideología que está construida tratando de eliminar a Dios de su creación. Tratan de sacar a Dios. La creación trata de sacar a su creador. No te necesito, Dios. Entonces, todos esos pensamientos, hablemos claramente de pensamientos que nos llevan a adorar otros dioses, otros pensamientos. Como digo, un fuerte pensamiento es el humanismo. Otro fuerte con el cual estamos luchando nosotros es el marxismo. Además de otras religiones que son evidentemente antibíblicas, como es el islamismo, el budismo y todas las demás religiones. Por cualquiera de esas líneas hay influencia. Hoy día se escucha incluso a personas que, bueno, dentro de su desconocimiento, dentro de la iglesia, dicen, bueno, vamos a orar para darle buenas vibras a las personas. El poder está dentro tuyo. Este tipo de expresiones son expresiones de influencia religiosa que tiene su origen prácticamente en Babilonia. Entonces, el mensaje llega directamente a nosotros también. Nosotros tenemos que depurar el evangelio a la luz de la palabra, evitando usar términos y expresiones que se relacionen con que tengan su origen en otro tipo de pensamiento. Entonces, usamos términos sin saber qué significan. Entonces, eso es peligroso, porque eso nos vuelve estúpido a quienes adoran ese tipo de pensamiento. Y no se llenan ni ellos mismos. Se visten de sus ídolos. Lucen sus mejores tenidas. Olerán a la mejor marca y se adornan para cada temporada con la moda que corresponde, ya sea. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Estupidez. Porque todo eso se termina con el tiempo. Las ideologías, lo que logremos financieramente, todo eso termina. Entonces, eso no puede ser el rector de nuestra vida. Eso puede ser un aditivo, un acompañante, un resultado de, pero no puede eso mover nuestra vida. Sin embargo, dice el versículo 10, el Señor es el único Dios verdadero, Él es el Dios viviente y el Rey eterno, toda la tierra tiembla ante su enojo y las naciones no pueden hacerle frente a su ira.
Es decir, hagan lo que hagan, no van a poder enfrentar al Señor. El Señor es el único Dios verdadero. No hay otro Dios en cual debamos poner nuestra mirada para adorar, para bendecir y para ser guiados. ¿A quién debemos temerle? Es a Él. Y lo que debemos es aspirar a cumplir el propósito con el cual Él nos creó, porque Él es el Dios, no hay otros dioses. Y luego Jeremías sigue explicando, los que rinden culto a ídolos, esto lo dice la versión, me parece que es la NTV, los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios, las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. ¿Ya? Esto es en el tiempo de Jeremías. Ahora nosotros podemos decir, las cosas a que rinden culto salen de su propia mente. Están hechas de madera, salen de su propia mente. Aquí se la imaginan. ¿Ya? Y eso lo tratan de llevar a la realidad. Nos venden una cantidad de ideas que no han sido probadas ni comprobadas, ideas que siendo humanas, están destinadas al fracaso. Algunos hablan del humanismo cristiano, no existe. El cristianismo es cristianismo puro. No hay cristianismo marxista, cristianismo humanista, capitalista. No, el cristianismo es cristianismo, tiene su propia línea. En el humanismo, el hombre es el centro de todo. En el cristianismo, Jesús es el centro de todo. Y eso marca una gran diferencia, porque las enseñanzas de Jesús distan mucho en todas las áreas. En todas las áreas. Hablemos de política, hablemos de orden social, hablemos de psicología, hablemos de lo que quiera. Y Jesús tiene su posición respecto a todo. Y su posición obviamente es la posición correcta, porque Él es el verbo que creó todas las cosas, y también en Él está el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo mejor es enredarse a Jesús. Por eso digo que aún en la evangelización uno evidencia cierta filosofía extra bíblica y antibíblicas. De eso tenemos que poner mucho cuidado. Hay ciertas teologías, como hoy día sobre todo, se escucha mucho la teología de la prosperidad, que indica que básicamente tú no puedes vivir en pobreza, bajo ninguna circunstancia, porque la pobreza es maldición, es lo que ellos indican. Y esa es una lectura, media lectura acerca de la verdad bíblica, porque vemos a Jeremías, en el mismo Jeremías, un ejemplo, lo vemos en la cárcel, sufriendo en cautiverio, y estaba dentro de los planes de Dios. Ahora, eso no indica que no debamos luchar en contra de todas esas cosas. Me refiero a tratar de vencer la pobreza, ayudar a más necesitados, todo eso sí debemos hacerlo. Pero no podemos catalogar de maldito a una persona que está pasando que está en desventaja social. No, Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho, cuidarnos mucho de qué es lo que escuchamos. Ciertas influencias que no... El Evangelio de Cristo, básicamente la Biblia, no necesita aditivos. La Biblia no necesita aditivos, que le sumen cosas. Es suficiente. Que le pone aditivos a Dios o a Jesús está cometiendo idolatría y se vuelve el mismo tal como su ídolo. Traen láminas de plata desde Tarsis, oro de Ufaz, y les entregan sus materiales hábiles artesanos que hacen sus ídolos, los grandes pensadores. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul reales, los endiosan. Dicen, este es el pensamiento de cómo debe gobernarse el mundo. ¿Me entiendes? No solamente está hablando de madera, estamos hablando de ideas, de pensamientos. Y esto lo dijo tal persona que es un tremendo experto en tal cosa. Experto de la boca para afuera o del lápiz hacia afuera, porque la mayoría de quienes enseñan a los demás cómo deben hacer la vida, ellos no lo vivieron de la misma manera. A diferencia de Jesús, que él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y amar como yo amo. Es decir, Él es el ejemplo.
A diferencia de quienes nos enseñan otro tipo de ideologías que dicen, ustedes háganlo, pero yo vivo mi vida a mi manera. ¿Ya? El Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente, rey de toda la tierra, tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. O sea, tarde o temprano, todas las naciones, aún las más ateas, tendrán que darle cuenta a Dios. Los supuestos dioses tienen fecha de vencimiento. Dile a los que rinden culto a otros dioses, a otras ideologías, a otros pensamientos, sus dioses supuestos que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Es decir, en algún momento se van a vencer. Tienen fecha de vencimiento. Así que si alguno de ustedes quiere creer, quiere pensar de la manera como algún hombre inventó el pensamiento, en cualquier área, entonces no tenga la menor duda de que ese pensamiento tiene fecha de vencimiento. Y pueden adornar, ajustarlo como quieran, pero todo pensamiento humano tiene fecha de vencimiento. El único que no vence es nuestro Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán, lo dijo el Señor. Entonces, dile a los que rinden culto a otros dioses, se va a terminar. Esto se va a acabar, señores. La fiesta se termina en algún momento. Ustedes no han hecho los cielos, no tienen idea de lo que es crear algo. Por lo tanto, no piensen que esto es un tremendo genio, haber creado un pensamiento, alguna idea extra. Así dice el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. Esto es nuestro Dios. Hizo la tierra con su poder, le puso orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Aquí tenemos tres características de Dios que rápidamente deja lejos a los ídolos. Además, es el Dios que produce agua, la lucha por el agua. Dios produce agua. Muy simple, la gente ora y el Señor hace llover. Él hace las nubes. ¿Qué cambio climático ni nada? Eso nosotros no tenemos que tener miedo ni tragarnos esos mensajes de temor que nos tratan de amedrentar. Por supuesto, respetando la sabiduría, respetando la ciencia del ser humano, pero no podemos vivir con el temor que el mundo quiere implantarnos a nosotros. Eso es incorrecto. Ni podemos caminar por el camino ideológico que el mundo quiere entregarnos. Nosotros tenemos nuestro propio camino, somos embajadores en esta tierra, no somos parte de esta tierra. Él es el que hace los relámpagos y saca el viento, es decir, él hace como quiere. En este texto, Jeremías nos lleva a reflexionar sobre el ser, ¿ya? Sobre el ser y sobre el hacer. Tú eres grande, eres tú. Grande es tu nombre. Aquí nos habla de identidad. Nuestro Dios tiene identidad propia. Y el versículo 12, justamente que estamos leyendo, dice que Él hace subir, produce muchedumbre de aguas, hace subir las nubes y hace los relámpagos y saca los vientos. Todo eso lo hace Dios. Es decir, Jeremías está diciendo, porque Dios es el que hizo la tierra, Dios es el que hizo la tierra, Él es el mismo que tiene control sobre todo lo que ocurre en la tierra y en el cielo. Él es el que lo hizo. Por lo tanto, Él es Dios. Él es grande. Su nombre es potente, poderoso. Él es, pero también Él hace maravillas. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y el mar. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu vida, el que guarda Israel. Entonces el Señor es poderoso, Él está vivo, no es como los ídolos muertos. Todas las ideologías y pensamientos humanos nacen destinados a morir.
junto con el hombre. Y esto tenemos que tenerlo nosotros con mucha claridad. Y de esto podemos deducir también que para nosotros es importante descubrir qué somos antes de hacer cosas para Dios. Así como Dios, Jeremías lo define como lo que es y luego como lo que hace, nosotros lo primero que tenemos que tener claro antes de saber cuál es nuestro propósito es cuál es nuestra identidad. Y por eso el Señor Jesús nos aclara que nosotros somos hechos hijos de Dios, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, ¿cierto? Les dio autoridad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Primero nos da identidad y después nos da el destino. De acuerdo a la identidad, es nuestro destino. Entonces, si yo me identifico con mi Dios, que tiene un propósito para mí desde antes que yo naciera, tengo un destino claro. Pero si yo me identifico con pensamientos idolátricos, ideologías, con ídolos, entonces mi destino es el mismo que el ídolo. Mi destino es la destrucción. Entonces tengo dos opciones. O me involucro con Dios o sigo con los ídolos. No hay más. Todo ser humano está clasificado en una de estas dos. Y esto no tiene que ver con religión. Tiene que ver con decisión personal. Fíjese lo que sigue diciendo Jeremías. Toda raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen. ¿Por qué? Inventan formas, métodos, fórmulas para hacerle bien al ser humano y terminan haciéndole daño al ser humano. Quedan deshonrados con los ídolos que hacen, porque sus obras son hechas con tanto esmero, pero son un fraude. Todo pensamiento ideológico que no esté basado en la Biblia es un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio, todos estos ídolos serán destruidos, todos estos pensamientos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, incluido tú, incluido yo. Su posesión más preciada. Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Grande es tu nombre. No hay nadie como tú. Estos ídolos no tienen aliento, no tienen poder. Todos serán destruidos. Claro, tienen influencia en su momento, en su tiempo, pero en algún momento esto se termina, señores. Tienen fecha de vencimiento. Pero el Dios de Israel es eterno, no se termina jamás. Y estaremos eternamente con Él. De tal palo, tal astilla. No sé si han escuchado ese dicho. De tal Dios, tal seguidor. Lo que yo le estaba diciendo recién. Si yo sigo al Dios vivo, yo estaré vivo. Si yo sigo al Dios vivo y poderoso, yo estaré vivo y con poder. Si yo sigo al Dios vivo y eterno, yo estaré vivo con poder y eterno. Si yo sigo al Dios vivo que produce gozo, yo estaré vivo con poder y con gozo. Es decir, tengo la garantía, la eternidad, el gozo, la alegría de vivir con el Dios vivo. Pero si yo sigo al Dios muerto, es decir, al pedazo de madera, al pensamiento del hombre, a la religión falsa, terminaré tal cual estos ídolos terminan. Se van a acabar en algún momento. Tengo que saber que el Dios que yo tengo moldea lo que yo soy. Y por eso leíamos al principio esto. Todos se vuelven estúpidos, aceptan ideologías humanas que de tan vacías no pueden llenarlos ni a ellos mismos, se visten de sus ídolos, lucen sus tenidas Gucci, olerán a Chanel y de Armani se adornan en cada temporada. Sin embargo, el Señor es el único verdadero. O sea, hagan lo que hagan. Pareciera que están bien, pareciera que las cosas andan bien, llaman la atención, lo promueven, lo evangelizan con eso, pero
tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Y yo no quiero ser como un tronco, ¿cierto?, en algún lugar. Jeremías nos hace un paréntesis para otra vez mostrarnos su propio yo. Mi herida es profunda y grande mi dolor, mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. El profeta debe vivir la experiencia para poder profetizar. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios permite que me pase tal cosa? Esa experiencia nos ayuda a entender el mensaje del Señor de una manera más perfecta, entendiendo que el tiempo que vivimos en esta tierra es un tiempo breve en comparación con todo lo que es la eternidad. Por lo tanto, un breve tiempo de sufrimiento, como dice Pablo, no se compara con la gloria venidera. Debemos aprender a soportar el dolor, la aflicción y entender que el Señor lo está haciendo para llevarnos a nosotros también a ser un mensajero de su verdad en medio del dolor. Mi casa está destruida, dice Jeremías, si no queda nadie que me ayude a reconstruirla, o sea, estoy solo. Habla de soledad, habla de destrucción, habla de abandono, se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Él está sintiendo, está encarnando el mensaje de ser Israel. Fíjese esta palabra fuerte respecto a los líderes que gobiernan en Israel. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la razón? Porque se fueron tras los ídolos de los otros dioses, tras el pensamiento que lleva cada ídolo detrás. Entonces ya no están alumbrados con la luz de Cristo, sino que están con la luz de Dios, sino que están en la oscuridad de su propio pensamiento. Ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Palabra fuerte, palabra muy dura, porque si el Señor nos da un liderazgo, es nuestra responsabilidad cómo andan las ovejas. Si el Señor te da un liderazgo, es nuestra responsabilidad saber cómo andan las ovejas. Y muchos rebaños andan dispersos porque los pastores perdieron su orientación, perdieron la razón, se fueron tras los ídolos. Hoy día claramente, como digo, hay liderazgos que se han ido tras los ídolos de las ideologías, poniéndole aditivos a la Biblia. Otros se han ido a través de los pensamientos de prosperidad materialistas. Otros se han retenido y han endiosado la religión clásica, no dejando que el evangelio siga corriendo, y sus rebaños andan dispersos. Escuchen, oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos, mientras avanzan desde el norte. Está diciendo, viene Babilonia, vienen galopando ya. Las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales, tal como lo dijo, tal como ocurrió. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud correcta? Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Señor, necesitamos que tú nos digas qué quieres de nosotros para poder planear nuestro destino. Así que corrígeme, Señor. Fíjese cómo Jeremías le dice al Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo, porque moriría. Señor, corrígeme, pero con ternura. Esto es lo que anhelamos todos. Todos. Que el Señor nos corrija, pero Señor, sé tierno con nosotros. No permitas que nos duela demasiado, por favor. ¿Y cómo nos corrige el Señor? Siempre con ternura. Él no nos corrige de la manera más dura. Él llevó la carga por nosotros para perdonar nuestros pecados. Eso es lo más tierno que puede haber. Pero en el día a día, ese mismo Jesús nos sigue corrigiendo y lo hace con ternura, porque si nos castigara de acuerdo a lo que merece nuestro pecado, no habría ninguno de nosotros en pie. Ese es nuestro Dios. ¿Quién como tú, Señor? No somos capaces nosotros de planear nuestro destino. Necesitamos, Señor, que nos ordenes tú nuestro camino. Corrígenos.
Finalmente, Jeremías dice que las consecuencias se van cumpliendo. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, es decir, los que adoran ídolos, los que se van tras ideologías van a sufrir las consecuencias, no solamente ellos, sino sus ovejas. Sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido, en eso de la tierra un desierto desolado. Esto nosotros podemos hoy día interpretarlo desde el punto de vista cristiano también. Están queriendo devorar la iglesia. Hoy día la mayor parte de los pensamientos que promueven para gobernar el mundo entero en todas partes es en contra de la iglesia. Claramente en contra de la iglesia. De todo lo que la iglesia indica, todo está en contra. Están devorándose a la iglesia, devorándola en el sentido literal de la palabra, como también infiltrándose para destruir lo que la iglesia realmente es desde sus orígenes. Entonces, pero no, tranquilo, porque todas esas naciones y todos esos ídolos, todos esos pensamientos, los que no invocan tu nombre, Señor, serán serán receptores de la copa de la ira de Dios, porque toda esa gente ha hecho de la tierra un desierto desolado. Esto puede ser desde el punto de vista literal, como puede ser desde el punto de vista también psicosocial, en el sentido de que mucha gente hoy día vive en soledad, vive en el desierto. Hay culturas donde hay mucho suicidio por causa de la soledad, aunque hay prosperidad económica. Entonces, el tema es complicado. ¿Cuál es el resumen? ¿Quién como tú, Señor? Dios es real, único e incomparable. Él hace maravillas. Dios es Dios de los que creen y les da vida, y de los que no creen sufrirán sus consecuencias. Aunque no creas en Dios, Dios es Dios. El seguidor toma la esencia del Dios en el que cree. Del Dios puede ser con mayúscula acá, o puede ser también con minúscula. ¿Ya? Del Dios, el Dios vivo, o de los dioses muertos en los cuales yo quisiera creer. Luego, el profeta, o sea, tú y yo vivimos el mensaje. Lo que significa que no siempre van a andar las cosas súper bien. Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en la vida, siempre. La nación no puede evitar las consecuencias de sus malas acciones. Nadie. El mundo no puede evitar las consecuencias de sus malas acciones. Ninguna persona se libra de vivir las consecuencias de sus propias malas acciones. ¿Qué respuesta quiere Dios a este mensaje? Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Yo no voy a buscar en ídolos, en ideologías, en religiones falsas, Señor. Yo no tengo a nadie fuera de ti. Nada deseo en la tierra, sino a ti, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen con las ideologías del pensamiento actual, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La traducción latinoamericana dice: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Es lo que Dios quiere que respondamos. Nos vemos. Chao, chao.